Y ya a esta hora de la tarde uno ya está quemado todo el día. Sí, Es así, es así. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? todo bien. Kurt, si querés escribir la pregunta en el chat porque no te entendimos Sí, nada. porque no te escuchamos, no te entendimos. Ahora tampoco me escuchan, ¿no? Muy mal. Sí, muy mal. Se escucha como te escuchaba yo el otro día, ahora. Así metálico, ¿viste? Metal. Ujú. Terminator. Porque Volvió del futuro a matarnos a todos. que el jueves que viene no sea el parcial. O sea, ya hubo una persona que nos pidió que pasemos el parcial para el otro jueves, pero la excusa que puso era que había fin de semana largo esta semana para aprovechar para estudiar. Ese fin de semana largo se desistió, ya no existe más. Cancelaron lamentablemente el feriado del lunes, así que como excusa Bueno, no pero queda sirve. el martes. Claro. Este, Pero sí, siguen pero, siendo 2 días más para estudiar. el martes Más menos. pierden la consulta del martes porque es justo el feriado y no pueden tener la consulta de David. Así que, Pero estudiamos por nuestra cuenta. claro. No sé, organizó una votación ahí, Aure. A ver qué onda. Bueno, a ver. Democracia. Estamos en democracia Claro. y vamos a ejercer el... Total, los votos nuestros valen 10 votos cada uno o 20 por ahí, entonces Claro. decidimos, Así que tienen que empezar a... invalidamos. Tiene que conseguir mínimo una unanimidad para conseguir tener alguna chance. A la hora de clases sería, o sea, podríamos Sí, arrancar unos minutos antes, pero vamos a arrancar a las 18 por ahí, pero no más que eso. O sea que generalmente ustedes tienen que tener en cuenta que están cursando otras materias, así que algunos por ahí no pueden empezar antes el parcial. Lo que sí le vamos a dar un poco más de tiempo al final, como para que ustedes tengan por lo menos 2 horas. Acá. Un modelo de pasarela vamos a pasar. Vamos a desfilar para el parcial. Entonces, A desfilar. hacemos- Se van a ir todos los chicos de la materia. bueno, Bueno, se cierra ya se cierra la votación. voté, yo ya voté. Ya está. No, pará, no llegué a votar. ¿Dónde están los resultados? ¡Ey, corruptos! Acá están los resultados. ¡Ah! Chao, Pero- listo. Hubo gente que votó rápido. Sí. Todo sea por mover el parcial. Bueno, entonces, no sé, yo no tengo problema de cambiar, pero Igual el jueves que viene empezamos con el tema nuevo, eso claro, indefectiblemente. Sí, exacto. está bien. Cambiamos la fecha del parcial, pero empezamos con el tema nuevo. Perfecto. No le van a Sí, dar igual, 5 pelotas a lo que voy a decir el jueves que viene. Por supuesto, la clase que viene es clase perdida totalmente, pero bueno, pero, nosotros no nos podemos atrasar tanto, ¿no? pero el video lo vamos a dejar igual, van a tener que verlo para cuando sea el después de parcial.
Claro. Van a tener que ver doble video si deciden ignorarlo para poder estudiar esto. Bien, bueno, dudas de que tengan, ahí escribió alguien que tiene dudas sobre los últimos problemas Yo del tuve dudas con módulo el 22, profe. 22. ¿Qué dice el 22? A ver. Y el 20, acá también dicen. A ver, vamos a ver qué dice el 22 y el 20. Vamos por el primero del 20. Ah, Sí, el tanque esférico. y el 22 es uno con restricciones. Sí, Máximo y mínimo con... con restricciones. Ujú. Bien. El 20, faltaría una formulita ahí, que se las podemos dar acá. A ver, un segundo, que no me acuerdo de memoria. La fórmula del casco, del pedacito de esfera. No, Sí, del pedazo de esfera. sí. ¿Sí? Ahí se las comparto. De mi pantalla. Vamos a compartir con la pantalla. Bien, acá tienen el volumen, ¿sí?, de una esfera truncada. ¿Sí? El volumen de una esfera truncada, ¿sí?, con altura h y radio menor r minúscula y radio total r, es esta fórmula que tenemos acá. H es desde el centro hasta el pedacito, hasta el plano que corta la esfera, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí fijémonos que acá el H está el volumen S está en función del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el H va a estar en función del tiempo y el R va a estar en función del H, que a su vez va a estar en función del tiempo, el R chiquito. ¿Sí? Se la van a tener que ingeniar para encontrar cuánto vale R con respecto a H. No sé cuál era tu pregunta de ese. Porque dice cuál es el nivel, se decía saber cuál es la velocidad con la que disminuye el nivel del agua cuando es de 1,2 metros. ¿Sí? El volumen es pero el volumen truncado, ¿sí? Teníamos acá, ¿Cuánto es es el radio de la esfera? No alcanzo a ver cuánto es. de 1. ¿Un metro? No, no Un puede ser. metro. ¿Radio un metro? Sí, porque dice que diámetro es 2. O sea, diámetro 2. Está bien. O sea que está por encima de la esfera superior. Exacto, está por encima de la esfera superior. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿sí?, yo tengo que el volumen total es 3/4 de pi. ¿Sí? Porque el radio es 1. Y por radio al ¿Sí? cubo, ¿no? ¿Eh? Radio 1. Está bien, radio 1. Porque es radio 1, el volumen total de la esfera. ¿Sí? El volumen total. Bien. Y ahora lo que tengo, ¿sí?, vamos a escribir a 4/3 de pi sería, no 3/4. 4 tercios, perdón, es cierto. 4 tercios, me confundí. Entonces acá 4 tercios, ¿sí? Pues si no me da un número menor que 4 tercios, ¿sí? Entonces, de acá, la mitad del volumen, ¿sí?, vamos a escribir, ¿sí?, la mitad del volumen es 4 tercios de pi dividido 2, o sea,
2/3, ¿sí? Entonces de acá, yo estoy viendo a ver qué se me ocurre, ¿eh? No. Entonces acá puedo escribir el volumen truncado, ¿sí? Que lo voy a escribir con B chiquita, ¿sí? El volumen hasta una altura h va a ser igual a 2/3 de pi, que es la mitad del Más el volumen, pedazo de más cero. la parte esta de la función esta que tenemos acá, ¿sí? 1/6 de pi por h por... ¿Está bien? Entonces Ahora, esos que acá... preguntaron, yo quiero que lo resuelvan para la semana que viene. ¿Eh? ¿Eh? Los que preguntaron, quiero que lo tengan resuelto para la semana que viene ese ejercicio. Entonces por h, Con todas las derivadas que van. h cuadrado, ¿sí? Y acá era, no me acuerdo, h cuadrado más 3r cuadrado más r chiquita, 13 3r. Entonces, acá más 3, ¿sí? Porque el r grande es 1, ¿sí? Más 3r, ¿sí? Que va a depender del h en este caso, ¿sí? Al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué depende del h? Y porque si nos fijamos acá, ¿sí? El radio, a medida que el h va aumentando, el r va aumentando, va disminuyendo, ¿sí? A medida que aumenta el h, el r chiquita Sí, en realidad el H va disminuye. bajando, así que el R va a ir creciendo. Exacto, ¿sí? El h va a ir bajando y entonces, ¿está bien? Bien, Y después lo razonan igual que lo que hicimos la semana pasada con el otro ejercicio. claro. Y acá, entonces, yo quiero saber cuál DH sobre es T. la derivada de h sobre t, ¿sí? Y entonces, de acá tendría que hacer bueno, si yo hago acá la derivada de esto, me quedaría, ¿dónde está? Acá la derivada parcial de el b chiquita sobre el t, ¿sí? Esto es el q, que es igual a 5, supuestamente, creo. Sí, creo que sí. ¿Sí? Esto es igual a 5, y acá entonces, 5, sí, esto, 5 litros por minuto, ojo, porque 5 está en litros que son decímetros cúbicos. claro, Habría que claro, traducir. ¿sí? Hay que traducirlo acá, o todo esto a centímetros, ¿sí? O a metros cúbicos, eso sería 5 por 10 a menos 3. O sea, 5 por, sí. 5 por 10 a menos 3. 0, 0, 0. Ah, sí, 0,00, así, ¿sí? Así. Entonces, esto es igual, bueno, y acá hago la derivada de esto con respecto a t, y acá esto se me hace 0, acá tengo un producto, tengo que Sí, hacer ojo la que estás derivada. derivando respecto a T ahí, tenés que hacerlas. Pues se puede hacer también, de paso le damos otra forma matemática de resolver el problema. Ustedes Claro, sí, pueden plantear ahí que la derivada de B respecto a T es igual a la derivada de B respecto a H por la derivada de H respecto a T. exacto. Que es la forma implícita, o si no pueden usar la regla de la cadena. O sea, ahí ponen derivada de B respecto a H por derivada de H respecto a T. Claro. La derivada de B respecto a H la pueden calcular de la fórmula de arriba. Y Entonces la de derivada acá, de H respecto a T es lo que tienen que calcular, con lo cual pueden hacer un paso de términos. Voy a poner de B respecto a H y acá por la la derivada de... derivada de h con respecto a t, Claro. Pueden pasar ¿sí? dividiendo la derivada de B respecto a H, con lo cual les va a Exacto, quedar la derivada de H respecto a T igual a 0,005 dividido la derivada de B respecto a H, que es lo que tienen que calcular ustedes. exacto. ¿Sí?
¿Se entiende? Entonces acá despejan esto y calculan solamente la derivada de b con respecto a h en esta función. Bueno, tiene que ver cómo es el Sí. r cuadrado. ¿Sí? Sí, van a tener que encontrar la fórmula de R respecto a H. Exacto. ¿Sí? Y después preguntaban el 22. Bien. Ahí sí tienen que hacer dos condiciones, porque dice un tanque industrial tiene una forma cilíndrica con extremos esféricos, como se muestra en la figura. El depósito debe almacenar 1000 litros de fluido. Determinar el radio R y la longitud H, que minimiza la cantidad de material utilizado para la construcción. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos que saber el perímetro, ¿sí? O sea, cuánto me ocupa de material Sí, o el sea, cilindro este. la superficie. Exacto, la superficie. Y por otro lado, el volumen. Fijémonos que acá tenemos un cilindro y si unimos los dos extremos, tenemos una circunferencia de radio R. Podemos mirarlo como una esfera de radio R. ¿Sí? Con lo cual sabemos cuál es el volumen de esa esfera. Que lo tenemos acá. ¿Sí? El volumen de la esfera es esto. Entonces, de acá podemos decir, y el volumen del cilindro Y por R cuadrado por H. Claro, ¿sí? Entonces acá el volumen del cilindro tenemos en el 22, ¿sí? Tenemos que el volumen total, ¿sí? Es igual a H por Y por R cuadrado. R cuadrado por pi, claro, pi por R cuadrado, ¿sí? Más, ¿sí? 4 tercios, ¿sí? De R al cubo por pi. ¿Sí? Este es el volumen. Que nosotros sabemos que el volumen tiene que ser igual a 1000 litros. ¿Sí? O un metro cúbico si lo quieren simplificar. ¿Cómo? O un metro cúbico si lo quieren simplificar. Claro. Un metro cúbico, ¿sí? Un metro cúbico es igual entonces a todo esto. ¿Sí? Entonces de acá podemos poner una de las variables en función de la otra para ver los límites. ¿Sí? Esto nos va a servir para ver los límites de el R y el H. ¿Sí? Porque pensemos un poco en la gráfica. ¿Sí? Vamos a pensar un poco. Como máximo, el H casi puede ser casi cercano a cero, o sea, tendríamos una esfera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos una cota para el R. ¿Sí? Una cota para R y una cota para H como H0, ¿no? O sea, no puede ser H negativo nunca. Exacto. Y el R tampoco, ¿sí? Pero ahí tengo una cota para el R, ¿sí? Y entonces, o sea, el R lo puedo decir, por ejemplo, podríamos decir que como podría ser, esto podría ser casi cercano a cero, que lo podríamos, vamos a hacer el caso de que esto sea casi cercano, el H casi cercano a cero, de tal forma de que ese tubo sea casi una esfera. ¿Sí? Entonces tendríamos que que tendríamos acá, que 1 tiene que ser igual a 4 tercios de R al cuadrado
Sí, al Q. Igual eso es Al Q. es para razonar, como para que ustedes sepan si están haciendo bien las cosas. De todas formas, la Exacto. forma correcta de resolver este problema, primero es estar haciendo un problema de maximización o de minimización, y lo que quiere decir es que lo que ustedes tienen que encontrar, como están variando, le están tratando de encontrar la mínima superficie, ¿sí? Ustedes tienen que tener la fórmula de la superficie, y de esa fórmula tienen que hacer un proceso de minimización, ¿sí? O sea, hay que derivarla y encontrar, igualar a cero, ¿sí? Para Claro, encontrar, exacto, pero todavía no vimos cuál es la función que tenemos que minimizar. Estamos por eso. viendo los límites, ¿sí? Bueno, y acá tendremos que el R como máximo, ¿sí? Tiene que ser igual a, acá nos quedaría 3 cuartos de pi, todo eso raíz cúbica, ¿sí? Entonces, el R puede ir desde 0 hasta acá, ¿sí? Y el H lo puedo despejarlo de acá, ¿sí? Entonces H me va a quedar en función del R, ¿sí? Entonces voy a tener que H va entre 0 y una función. Y el R va entre dos valores, entre 0 y este valor, ¿sí? ¿Se entiende? Yo acá creo que lo había graficado, porque este lo estuve mirando, justamente antes de a ver si lo tengo por acá. No, ok, lo borré. Y igual, a ver si lo tengo acá. Claro, era, creo que me parece que el último que grafiqué. Sí. Bueno, es algo muy parecido a esto, ¿sí? Y entonces, acá el X va de 0 hasta ese valor, y el Y se toca con esta función, ¿sí? Entonces acá tenemos un límite acotado. Bien, entonces, de acá, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la función que tenemos que minimizar. Y nos dice que lo que tenemos que minimizar es la cantidad de material. La cantidad de material es el perímetro, ¿sí? Superficie. La superficie, exacto. Entonces, de acá tenemos que la superficie, ¿sí? ¿Cómo es? Y la superficie es 2 pi por radio, ¿sí? O sea, acá sería 2 pi por r por h, Sí, ¿sí? La más, parte del cilindro, más, y acá me quedaría 4 r, 4 pi por r cuadrado. 4, claro, 4 pi por r cuadrado, ¿sí? Entonces acá, esto es la función que tenemos que minimizar, ¿sí? Esta es la función que tenemos que minimizar con estas restricciones. El R va entre 0 y este valor, y el H va entre 0 y la función que obtengo de despejar el H, acá en este caso. ¿Sí? Sí, sin necesidad de ver los límites, eso como un control, porque acá lo que pueden hacer es encontrar cuánto vale h en función de r o r en función de Claro. h, lo que ustedes quieran, y hacer la derivada de la superficie respecto a r o R, exacto. Y ya está. y ahí se calcula, ¿no? ¿Sí? Porque acá, como dice Hugo, acá yo puedo despejar el H y puedo poner todo en función del R y listo. ¿Sí? Y sabiendo que el R va entre 0 y este valor. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Y acá justamente podemos decir que H esto en función de R va a ser igual a 1 menos esto, Sí, 4 tercios de pi por r cubo, ¿sí? Sobre, todo, todo dividido pi por r cuadrado. claro. Entonces acá pi por r al cuadrado.
¿sí? Entonces ahí tenemos el h de R, entonces acá lo reemplazo acá y todo me queda en la superficie, el valor de la superficie me queda en función de R y H. Bueno, pero H es en función de R, entonces todo me queda en función de R. ¿Sí? Hagan los cálculos ustedes. Claro. Sí, básicamente es la misma idea de los ejercicios anteriores con otras cuentas. Uh-huh. Una pregunta, ahí en la fórmula de la superficie, ¿el 4πr cuadrado de dónde sale? De la superficie de la esfera. Ah, perfecto. Incluso si vos buscas, que eso lo vamos a ver más adelante, pero si buscas superficie de una esfera, ¿sí? Supuestamente nos tiene que dar acá. Ahí abajo está. Acá, 4pi por r cuadrado. ¿Sí? ¿Más dudas? No hay del chat, no hay nada. El ejercicio 23, profe. 23. ¿Qué dice el 23? A ver. El 23 dice, un edificio rectangular está siendo diseñado para minimizar la pérdida de calor. Las paredes este y oeste pierden calor a razón de 10 unidades por metro cuadrado por día. La pared del norte y el sur de 8 unidades por metro cuadrado por día. El piso a razón de 1 metro, de 1 unidad por metro cuadrado por día. Y el techo de 5 unidades por metro cuadrado por día. Cada pared debe medir al menos 30 metros de largo y la altura debe ser de al menos 4 metros. ¿Sí? El volumen debe ser exactamente 4.000 metros cuadrados. Entonces, fijémonos ahí. ¿Sí? Yo tengo como una caja, ¿sí? Que tiene dimensión X, Y y Z. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, X por Y por Z, ¿sí? Tiene que ser igual a 4.000 metros cuadrados, ¿sí? Metros cúbicos. Metros cúbicos, perdón. Metros cúbicos, claro, metros cúbicos como un volumen. ¿Sí? 4.000 metros cúbicos, ¿sí? Después, tenemos que una de las paredes es, por ejemplo, X por Z. Y la otra pared es Y por Z. ¿Sí? Y el piso y el techo son X por Y, ¿no? X por Y, exacto. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos que acá que X por Z, ¿sí? Y por Z tienen que ser mayores que 30, ¿sí? O sea, acá lo que me está diciendo, perdón, acá lo que me está diciendo que X, ¿sí? Tiene que ser X ahí tiene que ser mayor que 30. Sí, 30 max. ¿Sí? Al menos de 30. ¿Sí? El X y el Y tienen que ser mayor que 30. Y el ¿sí? Z tiene que ser mayor que 4. Y el Z tiene que ser mayor que 4. Exacto. ¿Sí? Entonces de acá tenemos esto es el 23. Entonces de acá tenemos que X tiene que ser mayor que 30 y tiene que ser mayor que 30. ¿Sí? Mayor, no menor. Mayor que 30. Y Z tiene que ser mayor que 4. ¿Sí? Por otro lado,
tenemos que Volumen. X por Y por Z tiene que ser igual a 4000 metros cúbicos. ¿Sí? Sí, ¿Está sí. bien? Estas son las restricciones que tenemos. ¿sí? Hay que armar la función a minimizar. Y ahora tenemos que armar la función a minimizar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que... Tenemos que minimizar la pérdida de calor. Y tenemos que la pérdida de las paredes este y oeste, ¿sí? Entonces acá tenemos que elegir cuál es nuestro este y nuestro oeste. Cualquiera, ¿sí? o sea, cualquiera puede ser. X o Y, Exacto. cualquiera de las dos. X por Z o Y por Z, cualquiera de las dos. Exacto. 2XZ o 2YZ, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que hacer 10 por ejemplo, X por Z por 2, ¿sí? Porque tenemos, ¿sí? Las dos paredes. Y después tenemos 8 por Y por Z por 2, ¿sí? Y Más tenemos piso más, que claro, XY 1 por XY más el más techo. 5 por XY también. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la calor, ¿sí? Acá entonces la función de calor entonces está dado por 10 por 2 por 10, por 10 por XZ, ¿sí? Más 8, 2 por 8, ¿sí? Por IZ, más XY, ¿sí? Por 6. 1 por XY, más 5 por XY, entonces me queda 5, ¿sí? Sí, por 5 más 1, ¿no? Así que 6. Sí, 6, perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Y bien, con esto tenemos que minimizar esta función, o sea, esto es una función de X, Y y Z, ¿sí? Bueno, pero una de las variables la tengo que poner en función de las otras, por ejemplo, el Z ponerlo en función de la XY, ¿sí? Y bueno, ahí nos va a quedar una función de dos variables y podemos resolver. ¿Sí? Acá aplicamos simplex y lo sacamos en 2 segundos. Claro, también, simplex. ¿Sí? Programación lineal, sale. Claro, yo puedo hacer que Z, Sí, o sea, yo tengo que, Z tiene que ser función de X, entonces, Z puede ser función de X y de Y, ¿sí? O sea, claro, yo Z, puedo ir a la fórmula del volumen, ¿no? Puedo hacer exactamente, dividido X por Y. exacto, Ah, perfecto, perfecto. ¿sí? Y después saco derivadas parciales y las minimizo. Claro, Listo, joya. ¿sí? Y tenés que ver, por ejemplo, acá el X puede ser, tiene que ser mayor que 30 y el Y tiene que ser mayor que 30 y vos tenés que fijarte para que se cumpla esto, ¿sí? ¿Cuáles son tiene que ser mayor que 30 y tiene que ser menor que algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, te entiendo. Bien.
Tiene que ser menor que algo, y ese algo, por ejemplo, acá te lo va a dar que el z tiene que ser mayor que 4. ¿Sí? Entonces, bueno, acá si vos reemplazás, te vas a fijar qué valores de x y de y puede tomar. Tiene que ser mayores que 30 y menores los valores. ¿Más dudas? Por mí no, profe. Bueno, están reafilados entonces. Vamos a hacerlo el jueves. El jueves que viene hacemos el parcial directamente. Claro, deje. A ver cómo va la Pregunten votación. algo, chicos, pregunten por la duda. A ver cómo va la votación. Uy, mira, hasta 23% que el jueves que viene quieren, ¿sí? Está bien. El 26, profe. Ese me genera dudas. Mañana El con 30 26. minutos proponen acá. Sí, mañana, acá hay alguien que propone que el parcial lo hagamos mañana con 30 minutos de parcial. ¿Está bien? Está bien. El 26. Parcial mañana, entonces. El 26, qué lindo. Bien, entonces el 26 dice, un niño se encuentra en una habitación jugando con un globo. En la misma luz de factor ubicada en el punto 880, ¿sí? El volumen del globo cuando el niño se encuentra en el punto 125 es de 5 decímetros cúbicos. Entonces, dice, considerando que el volumen del globo está dado por esta fórmula, No sé qué les cuesta ese ejercicio, si es sencillísimo. ¿sí? La presión está dado por esta otra fórmula, y la temperatura está dado por esto, siendo que la distancia, el D, la distancia que es el factor. O sea, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Exacto. Dice, O sea, en realidad no es que x cuadrado más y cuadrado, sino x menos 8 al cuadrado más y menos 8 al cuadrado más z cuadrado. Dice, ¿cómo varía el volumen del globo cuando el chico se desplaza hacia el punto 344? ¿Sí? ¿344? Eso dice, 344. Va a flotar. Y se va más arriba que el globito, ¿no? ¿Sí? El globito no, en realidad lo baja. Claro, sube. Lo baja el globo, porque está en 1.25, así que está bajando, está tirándolo hacia abajo, pero en diagonal. Claro, es cierto. ¿Sí? En un tiempo de 10 segundos y siguiendo una trayectoria rectilínea con velocidad constante. Una pavada. Sí. Si tarda 10 segundos en moverlo 3 centímetros, tenemos que cambiar los valores, me parece. No, está bien, No 10 le- segundos es un montón de tiempo. Va jugando, claro. Es un montón de tiempo, 10 segundos. ¿Está recorriendo cuánto? 30 centímetros. No sé cuánto está recorriendo. eso Habría que está en sacar la metros, cuenta, ¿no? a ver cuánto recorre. ¿Cuánto Está en recorre? metros. Ah, Eso. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. O sea, que tenemos 4 más 4 más 1, 3 metros recorre. Bien, está bien, entonces, está bien. acá tienen que graficar cómo es la habitación, ¿sí? Pero lo más importante es que el nene está en esta posición, ¿sí? Y el volumen está dado por esto. El volumen está en El función... volumen del globo, ¿no? ¿Eh? El volumen del globo, sí. El volumen del globo, sí. Y el volumen, ¿sí? Está en función del tiempo y la presión. El tiempo, la temperatura y la presión. ¿Sí?
la temperatura y la presión. A su vez, la presión está en función de la variable de Z, ¿sí? Y la temperatura está en función de X y de Y. X y Z. Claro, la distancia al calefactor medido claro, bueno, X y Z, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, acá, el volumen, entonces me queda todo en función, ¿sí?, de X y Z. ¿Sí? O aplican la regla de la cadena, si no, derivan con respecto a T, respecto a P, y así, o respecto a Claro, X y Y. exactamente. ¿Sí? Porque lo que tenemos acá, entonces, podemos escribirlo un poquito, ¿sí? En realidad, el volumen ¿Lo vas a resolver ahora? ¿Eh? ¿Lo vas a No, resolver? lo voy a plantear. Ah, El volumen está en función de la temperatura y la presión. ¿Sí? Pero a su vez, además, ¿sí?, la temperatura está en función de el X, el Y y el Z. ¿Sí? Y la presión P es en función de Z. ¿Sí? Entonces, todo esto, por lo tanto, el volumen me queda todo en función de X, Y y Z. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener las derivadas parciales de B con respecto a X, la derivada parcial de B con respecto a Y y la derivada parcial de B con respecto a Z. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que voy a tener es la derivada la derivada de B con respecto... No nos olvidemos que lo que estamos queriendo averiguar es la derivada de B respecto al tiempo, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una trayectoria en el tiempo. O sea, yo me muevo en una dirección. ¿Sí? Acá lo que nos dice, ¿sí?, que evaluar, yo me muevo de este punto a este punto en forma recta, rectilínea. ¿Sí? Entonces tengo que parametrizar el segmento de recta que va de este punto a este otro punto. ¿Sí? ¿Se entienden? Claro, hago punto final menos inicial. Exacto. Claro, pero por el tiempo, exacto. ¿Sí? Por el T, digo, no por el tiempo, por el T. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? ¿Cómo? Dividido T, ¿no? Si vos querés Claro, sí. calcular la velocidad, te va a quedar 3 metros sobre 10 segundos, 0,3 metros por segundo, te va a dar la velocidad. ¿Sí? Y lo que tenemos acá, ¿sí?, que ver es cómo cambia el volumen en esa dirección, ¿sí? Entonces ahí estamos dando una dirección. ¿En qué dirección nos estamos moviendo? Bueno, en la dirección de esto menos esto. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Entonces, ahí voy a tener, puedo tener lo que se me ocurre es que voy a poder tener el vector gradiente de B, entonces yo quiero ver el cambio en esa dirección, y bueno. Hacemos el producto escalar. Claro, es el producto escalar del vector gradiente por ese vector de dirección. Esa dirección y todo eso multiplicado por la velocidad. Exacto. ¿Sí? Porque acordémonos que
el vector gradiente por un vector dirección me da la derivada direccional, ¿sí? Del cambio de esa función en la dirección dada. ¿Sí? Entonces, resumen, tienen que encontrar las derivadas parciales de b respecto a x de ahí a z. Entonces, eso tienen el gradiente. A ese gradiente lo multiplican por el vector unitario en la dirección de que se está moviendo el globo. Y a todo eso, después lo multiplican por la velocidad que tiene el globo en 10 segundos que recorre esa distancia. ¿Sí? Entonces, eso le va a dar el resultado. Las derivadas parciales le van a tener que calcular por ahí aplicando la regla de la cadena. Eso es la manera de resolver este ejercicio, que es una pavada, en definitiva. No sé, que deberíamos dar más de estos. Sí. Sí, sí, sí. Claro, yo cuando hago el punto final menos el inicial, puedo determinar la distancia entre esos dos, y si la divido por el tiempo, saco la velocidad con la que se desplaza. Exactamente. Ok. ¿Quedó claro ese ejercicio? Sí, sí. Era más sencillo cuando está explicado. Sí, viste. Hay que pensarlos un poco nada más, no hay que ahogarse en un vaso de agua. Y esto de la guía ya no quedan más, así que ya estamos completos con todo. Y bueno, este valor, el de 5, nos ayuda a calcular el K y el K por E. ¿Sí? Porque nos dice que en este punto, ¿sí?, el volumen está dado por este valor. ¿Sí? Entonces, en este punto sabemos cuál es la temperatura. Bueno, ¿por qué? Porque tengo que hacer la distancia de este punto al 880. No, el 880 con el factor a 344. ¿Eh? A 344 se mueve. 880 está el calefactor. No, pero para saber cuál es el volumen Claro. en ese punto, ¿sí? Tengo que tomar el 1,2, el 1,5 y ver la distancia al calefactor. Y eso me va a dar la temperatura en el 1,2,5. ¿Sí? Y también me va a dar la presión. ¿Sí? Entonces voy a poder calcular el K y el M, porque todo eso sabemos que tiene que ser igual a 5. Esa es la constante. ¿Sí? ¿Estamos? No, me quedo dudas con el tema de la presión, porque, digamos, con este dato del volumen, yo puedo despejar P sub 0, ¿no? Eso no me lo dan. No, podés despejar el K por M, K que es por lo que M. no te dan. ¿Sí? Porque vos tenés que, bueno, el 1,2,5 y tenés, por un Sí, igual lado... no son necesarios esos datos. Porque cuando hagas las derivadas se te cancela todo, se te va a hacer cero todo. Tenés, por un lado tenés el 1,2,5, ¿sí? Y por el otro lado tenés el 8,8C, ¿sí? Y por el otro lado tenés que la presión es igual, la presión que depende de Z, ¿sí?, es igual a, no me acuerdo. Pero P sub 0 más un décimo de Z. P sub 0, claro, ahí también me falta averiguar P sub 0, claro. Sí, igual si querés saber el valor numérico de eso, pero...
Sí. En También, realidad no. claro. Sí, también me falta P0, claro, tenés razón. Y no es necesario, me parece, ¿no? Se va a cancelar. Igual le puedes poner el sub 0 si es el caso de que tengas alguna duda, pues la presión atmosférica y listo. Claro. Pero si querés ponerlo. Ah, bueno, le puedo poner una atmósfera y listo. Listo, si te hiciera falta el dato. Claro, eso es lo que preguntaba, perdón, claro, está bien. Claro, porque te dice P sub 0, pero no te lo Claro. define. ¿De dónde sale? Claro, es cierto, es cierto. Igual cuando yo lo resolví la vez pasada, no hacía falta ninguno de esos datos. No, porque se te debe cancelar todo, sí. Porque son constantes y se van. Cuando yo aplico derivada acá se va, sí. ¿Más dudas? No, por mi parte eran esos ejercicios que no los pude encarar y nada más. Los otros están en el video de la clase pasada. Bien. Lo que sí, profe, ¿tendrán modelos de parciales para ir pasando, por lo menos en el grupo de WhatsApp? Capaz que haya algo. ¿Qué pasó? Que de golpe la cantidad de alumnos se redujo a 14. Sí. Y podemos decirle, bueno, tomamos el jueves que viene, listo. Listo, Debe acabamos haber de terminar. algún partido, alguna cosa por el estilo. Igual la selección jugó ayer. Ese puede ser que Junior, Sí, la selección colombiana. porque la selección jugó el Qué domingo. paliza, no vieron la puta. Empató la selección. También juega el domingo. Jugó el domingo la selección, empató el domingo. Está bien esa selección, la selección norteña, santafesina. Qué linda el cruce que les tocó a ustedes. Sí. Pero bueno, hay que ganarlo todo, ¿no? Sí, sí. Salvo a Es uno un que buen no van a poder momento. ganar, pero Nada, si nosotros pasamos esto, ya después ya es todo chapa. claro. Lo demás no importa nada. No importa tanto lo otro. Esto es casi que lo único que importa. Sí. Bueno, Así que si no hay bueno. más dudas, chicos, podemos ir cerrando la clase Claro. hoy. Si tienen más Así lo dudas, si dejamos no, libres. Entonces, el parcial lo pasamos para dentro de 14 días y tomamos la clase que viene, damos clases. Tema Muy nuevo. bien. Dale. Quedamos así por la votación. Perfecto, gracias, Hugo. Buenísimo, profe. bueno, No. muy bien. El perro no está de acuerdo. Sí, ¿no? Mi perro es Sí. como yo, quiere tomarlo ya. Apuralo, te dice, apuralo. Bueno, Bueno, muy bien, chicos, muchachos. nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene. Agus, vos no le dijiste el horario tuyo nuevo del que vas a dar la consulta al lunes, ¿no? Sí, vamos a modificar, dado las nuevas salas que abrieron los chicos. Les voy a mandar por el grupo la confirmación del horario para no superponerse, para que tengan por lo menos los horarios un poquito más distribuidos. Así que seguramente en un ratito o mañana temprano se los mando por el grupo. Listo. Porque el martes tienen también con David, si no me equivoco. Martes con David, miércoles con los dos y el viernes con Chechu.
Y el jueves Sí, estamos acá. jueves acá con nosotros. Nada, no se pueden quejar la cantidad de opciones que tienen para hacer la materia. Así que el lunes seguramente cambiemos la clase de los martes para los lunes para que también puedan consultar también los lunes. La clase de Agus, no la de David. La de David queda el martes. Sí, mi clase. Así que bueno, listo entonces. Bueno, chicos, Listo. Bueno, Chao, chicos, acá. buen Gracias. fin de. nos vemos. Dale, buen fin de para todos. Chao, profe, Adiós, buenas chao, chao.